Bienvenidos a La Palabra en este lunes, ya es 22 de junio del año 2026. Hoy abordaremos un tema bastante sensible para el pueblo hondureño. Hablamos exactamente del tema energético, las reformas que avanzan en el Congreso Nacional y a veces la gente opina, pero los que saben son los que están adentro. Los trabajadores que por mucho tiempo han estado al frente de la institución estatal. Y para ello le damos la bienvenida al presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Miguel Aguilar. Bienvenido, hoy usted tiene la palabra, primera vez que está aquí en este programa. Licenciado Raúl, muchas gracias por invitarme aquí a este espacio en LTV, a La Palabra. Es un gusto estar con usted y con el pueblo hondureño, hablando de este tema tan sensible que es la energía, pero que es un gran desafío para el país y para los trabajadores. Cuéntenos de dónde viene Miguel. Bueno, fíjese que yo soy intibucano, allá es mi mamá, mi familia, y luego yo me crié con mis abuelos hasta los 15, 16 años más o menos, y mi mamá estaba trabajando en San Pedro Sula, y bueno, me trasladé para San Pedro cuando ya tenía como unos 16 años, que salía de tercer ciclo. Mi abuelo me mandó a hacer el examen de admisión para estudiar magisterio, pero realmente no me gustaba el magisterio, yo quería ser electricista. Y entonces agarré un bus Carolina de los que habían de La Esperanza para San Pedro. Y llegué a San Pedro Sula, donde mi mamá, donde mis tíos. Allá me acomodé, trabajé de ayudante mecánico en la tarde, noche. ¿Ya en San Pedro? Ya en San Pedro, sí, pero saqué ciclo en el Lido, en La Esperanza. Y allá también jugaba fútbol, allá en Intibucá. Instituto Departamental de Occidente. De Occidente. Sí. Igual al Lido de Danlí. Yo ahí no era en el Lido. Ajá, Instituto Departamental de Oriente. De Oriente. Buen colegio, buen colegio. Óigame, ese Lido de La Esperanza es una calidad de colegio. O sea, ha crecido enormemente. Y qué bonito recuerdo, ¿verdad? Hablar de eso. Claro, fíjese que yo tenía un buen amigo, un buen maestro, que nos daba cívica. Y el jodido, él era como el encargado del aula, era como el maestro guía. Sí. Pero cuando habían los desfiles, entonces él nos entrenaba a nosotros. Y tenía una forma de cómo tratar a las personas, de cómo tratar a los alumnos y alumnas. Y era un tipazo de maestro, y a él le escogíamos nosotros. Y como éramos los más garruditos ahí en el tercer ciclo, segundo y tercero, él era el maestro guía de nosotros. Entonces nos llevábamos muy bien con él. Y después ya había una relación de amistad con él. Un tipazo, él jugaba fútbol. Nos orientaba, nos ponía a jugar racquetball. Sí. ¿Cómo le llaman eso? Sí, una racket. pelotita. Ajá. Racket. Sí. Era muy buenísimo él para jugar eso. Se ocupaba agilidad para eso. Yo no me gustaba mucho, pero le entraba ahí. Y fútbol, jugábamos fútbol. Él jugaba fútbol con nosotros. Y teníamos unos 10, 15 compañeros de ciclo. ¿Y era bueno usted jugando fútbol? Sí, era más o menos. Es que a el amigo se ríe, mire como que no cree. Yo les enseñó más bien. Yo jugué en segunda división, fíjese. Tuve la oportunidad. He visto unas fotografías suyas ahí cuando jugó. Yo jugué en el Independiente de San Pedro Sula y también jugué en Liga Mayor primero y luego jugué en Independiente. Y en la ENE, que había un equipazo en la ENE. La ENE era un equipazo. Por ejemplo, trabajábamos sábado y domingo, nos ponían a trabajar hasta mediodía en el poste, nos bajaban del poste y nos llevaban a la práctica. ¿Quién no ha hecho esas potras así de barrio, de alguna institución, no disfrutó de esa parte? Bonito esa parte de juventud. Y bueno, ya San Pedro Sula hoy ya es una ciudad más grande que aquel entonces que yo llegué, ¿verdad? Ajá, y usted me decía que usted nace en Intibucá, pero su mamá se va a Estados Unidos, entonces usted, como quería ser electricista, se queda en San Pedro Sula. Sí, mi mamá se fue para Estados Unidos y yo me quedé en San Pedro, pero ya estaba graduado, ya trabajaba en el INE. Ya eso era 1990. ¿De qué se había graduado used? Yo ya me había graduado de técnico electricista. Era un sueño cumplido porque usted quería ser electricista. Sí, así es. Ya había entrado al ENE. Habíamos hecho la práctica en una empresa en San Pedro y de ahí nos llevaron al ENE. Éramos como unos 8 más o menos.
entre varios que llegamos a transmisión, llegamos primero nosotros. Y ahí nos dieron capacitación y todos nos orientaron como 15 días más o menos. Y luego me mandaron para el Ranchito. Y de ahí nos mandaron para Tela. Y de ahí nos trajeron para San Pedro. Ya cuando el sindicato tenía la huelga del 91, entonces nosotros por bajo lo respaldábamos al sindicato porque Lené no quería que nosotros los nuevos nos metiéramos a ese asunto. Entonces, era algo inevitable. Era inevitable. Nosotros siempre nos orillábamos y acompañábamos las movilizaciones después de las 4 de la tarde, después de la hora de trabajo. Y como también jugábamos en equipo de fútbol ahí, entonces hacíamos conexión con compañeros que eran dirigentes antiguos y con grande experiencia. Y era una multitud de gente porque el ENE antes construía. Construía no solo en líneas de construcción de 34.5, sino que en torres. El ENE construía en torres, el ENE construía torres. Y había una unidad, había un departamento, había una bodega donde solo había herramientas tipo torre y equipos tipo torre. Cuando hablamos torre, ¿qué es? Torres son las líneas que levantan la 230, el voltaje alto, que lo transportan de una subestación a ¿Y ahora otra quién las región. construye? Las hacen los privados, las licita el ENE, y dependiendo por las líneas que quiera, el ENE las licita y alguien las construye. El ENE las paga y la ENE las opera nuevamente. ¿Y cómo siente usted que era mejor? ¿Que cuando las construía la ENE o ahora que es privado, que las construyen los privados? Lo que pasa es que como la demanda creció, los clientes crecieron, entonces ya la distancia que se construía del ENE antes era más corta. Hoy las distancias son extremadamente largas, igual también que circuitos de distribución, cuando se les hace cambio de línea, o cuando hay fallas como por ejemplo el Mitch. Nosotros estuvimos en el Bajo Guan. Más o menos levantamos entre línea nueva y línea levantada, más o menos fueron como 52 kilómetros. Prácticamente toda la franja hasta llegar a Isleta, llegar a Trujillo, mucha estaba toda la rota. zona del litoral atlántico. Toda la zona estaba golpeada por la lluvia, por ¿Y eso le correspondió a la ENE? Sí, la ENE. Nosotros andábamos más o menos unas 18 cuadrillas. Y andábamos encargados de un buen grupo de compañeros y los militares nos prestaban militares en la mañana una parte y en la tarde otra parte para jalar líneas. Entonces avanzábamos mucho en tirar en línea, si era 3-0 o era 2.66, pero andábamos buen equipo y andábamos prácticamente buen acompañamiento de personal, tanto de las comunidades que se contrataba como los linieros. Yo andaba más o menos unos 7 linieros muy buenos. O sea, andaba una buena cuadrilla y entonces yo ya no dirigía más esa parte, sino que los dejaba a ellos y yo andaba el plano que el liniero Jacobo da Costa Gómez me lo había dado a mí. Y los demás jefes de cuadrilla estuvieron de acuerdo que me lo dieran a mí. O sea, hicimos un consenso entre los 7 más o menos, 7, 8 jefes de cuadrilla. Y ellos dijeron, está bien, pues, si pote pendejo que te lo den a ti. Sí. ¿Ah? Porque como habían otras cosas que hacía. ¿Tenía usted esa habilidad de liderazgo? Sí, entonces me imagino que eso vieron. Me dieron el plano y yo me llevaba bien con ellos. Y en la mañana conforme el plano, le indicaba qué tramo íbamos a hacer o lo que me decía el ingeniero Acosta Gómez de San Pedro. Él era el encargado y Yocasta Gómez se llamaba también la de Ceiba. Ellos eran los dos encargados. Y tuvimos respaldo de los militares, tuvimos respaldo de los patronatos, de las aldeas, pues, donde estaba la línea caída, nos ayudaban. Fue una bonita experiencia, nos llevamos muchas cuadrillas de San Pedro, de Ceiba y del Bajo Guan. Y por cuestiones de trabajo usted viene a dar aquí a Tegucigalpa. Sí, venimos por trabajo aquí por capacitaciones primero. La ENE nos trajo acá, igual que a Ceiba, igual que las centrales hidroeléctricas. Recibimos capacitaciones de generación, de transmisión y de distribución, transformadores, líneas, postes, todo lo que tiene que ver con la construcción de la línea, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la línea y todo lo que tiene que ver en la parte comercial de la línea. Son 3 momentos en el campo y esa parte... ¿Son? Cuando nosotros vamos a la operación de la línea, a la construcción de la línea, donde se tiene que ver todo lo que tiene que ver con la parte comercial, que es el cliente. Porque como trabajábamos también en turnos de emergencia,
en reparación de fallas, en construcción de líneas, ampliación de secundarios, primarios. El trabajo de campo es bonito, el trabajo de energía. Se aprende. Se aprende. Se obtiene experiencia. Es de mucha energía. Contagia el trabajo de campo, de línea. O sea, el ser liniero en Honduras, igual que en El Salvador, Guatemala, hay muy buenos linieros. Liniero es el que se sube al poste, que setee una estructura, que flecha una torre, que flecha un 34. Es delicado ese trabajo. Sí, es físico, delicado y ocupa mucha maña. Uno cuando mira a alguien haciendo ese trabajo, uno hasta miedo le da. Sí, hay momentos que usted se para arriba del crucero y ve para allá normal, o sea, eso es normal. Es como más o menos como el piloto, que el piloto anda. Pero hay un mínimo error y lo paga con su vida. Claro que sí, la energía no respeta edad, religión, sexo. La energía, usted rompe el ángulo y muere. Y usted ha visto algunos casos, me imagino. Sí, claro, nosotros hemos tenido compañeros que han perdido una mano, han perdido un pie, o han fallecido, o los hemos bajado de una estructura porque los agarró un 34, los agarró un 13.8, o los agarró un 120, porque un 120 voltios también lo puede matar. Y es letal. Y es letal, en un secundario. Ya tuvimos un compañero, varios, que los hemos bajado de un secundario porque la confianza, a veces el exceso de confianza que se tiene en la línea, hace que el liniero o el electricista cometa algún error. Normalmente los accidentes son por fallas naturales, por fallas humanas, ¿verdad? Por fallas humanas, del humano. Uno cometió algún error y eso es fatal. Sí, la energía no aguanta paja eso. Sí. La energía no es la abuelita, la mamá, la tía que lo está esperando, ¿verdad? No, la energía se le tiene mucho respeto, lógicamente, con los ángulos, y cuando se trabaja en línea energizada, entonces, claro, se prueban los guantes, se prueba todo el aparato que se pone uno para trabajar en caliente. Y yo tuve la oportunidad también de recibir el curso de 230 kV. Lo recibimos con unos mexicanos en México y aquí en Honduras. Y lo recibimos con canadienses aquí en Honduras. Lo recibimos en 69 kV, lo recibimos en 138 y en 230, pero con un traje de todo protegido y muy bonita experiencia. Sí, imagínese, sí, usted está hablando de experiencias que viven los trabajadores al frente del estatal, una empresa que todo el mundo la quiere porque es de los hondureños, no es privada. La ENE, a pesar de que trabaja con compañías o empresas que son privadas, la ENE es estatal, es decir, es del Estado de Honduras. La ENE es una empresa noble. Sí. ¿Cómo está la ENE hoy? La ENE es una empresa noble, la ENE es una empresa de 1957. Es una empresa con problemas estructurales, con problemas políticos, con problemas sociales, porque la energía tiene que ver el crecimiento de los pueblos, la energía tiene que ver el crecimiento del día a día. La energía es eso, es la luz en cuanto al desarrollo del diario vivir. La ENE viene en condiciones bastante adversas, porque los modelos impuestos a la institución no han sido los favorables. Los modelos de generación, hay algunos que son muy caros, y lo que se compra entonces en la generación y luego se transforma y ahí se transporta allá a distribución, donde está su vivienda, donde está la mía, donde está la del pueblo hondureño, hay problemas porque llega, en algunos lugares hay fluctuaciones de voltaje y hay algunos lugares que llega un buen voltaje, porque no es en todos los lugares que hay fluctuación de voltaje, sino en zonas donde son bastante aislados los circuitos o transformadores que están sobrecargados, porque el transformador tiene una carga específica y un 10% de más, y si se sobrecarga, entonces empieza a fluctuar el voltaje, o se sobrecarga o se quema. Pero la ENE, actualmente la ENE viene de un proceso complejo en generación, en transmisión y en distribución, pero el área más afectada por la falta de inversión, por el problema social, por el problema político, por el problema de la alta incidencia de pérdidas, por el desbordamiento de la pérdida, es distribución. No es generación ni es transmisión. Generación y transmisión, lo que falta es las licitaciones de potencia y generación. Transmisión es las licitaciones de
de todo lo que corresponde al plan de expansión de transmisión. Ya están las 40, 45 proyectos entre subestaciones y líneas del qué hacer bajo un pensamiento de 15 años. Pero acá en distribución es donde se necesita casi 1.200 millones de dólares en invertir en líneas, secundario, primario y más o menos unos 500, 600 millones de dólares en reducción de la pérdida. Y el sindicato viene planteando que bajo la figura que se tiene como herramienta el fideicomiso en distribución que lleva la operación y el mantenimiento, entonces, hoy en día, para darle mejor atención al pueblo hondureño, no debería ser solo una empresa la que esté operando el sistema, sino sean 2, 3 empresas. En distribución. En distribución, pero siempre con el control de la ENE. Porque nosotros tenemos nuestro personal técnico de distribución. Que lo puede hacer. Que tiene que tener sus funciones. Porque el operador está a aquel lado del fideicomiso y la ENE está a este lado de la distribución. Como la empresa privada que venga a ser un complemento. Sí, ya está la empresa privada, Ajá. ya está el fideicomiso. Entonces, esa empresa hace la operación y mantenimiento de la distribución que le va a corresponder o que le corresponde, la aseguranza de la calidad de servicio, de la continuidad de servicio a la población. Y lo de la pérdida, nosotros planteamos que se haga aparte, que no se haga en esta mezcla de operación de mantenimiento de la red, sino que se haga distribuida, regionalizada, supervisada por la ENE, lógicamente, y con el control de los sistemas que la ENE tiene bajo el fideicomiso, y ahí se tiene con la cartografía completa identificada la zona, el lugar, el circuito donde hay hurto de energía eléctrica. Ya se sabe todo circuito en cada subestación, ya se sabe cuánto tiene de pérdida, cuánto hay que invertirle para bajar la pérdida, dónde está la mayor incidencia de la pérdida, así sucesivamente. Por lo tanto, aquí no hay nada que inventar, lo que se ocupa es voluntad política real, lo que se ocupa es, de veras, la búsqueda del mecanismo de las inversiones, de cómo va a ser el modelo que se va a trabajar para implementarlo en ese plan pérdida, porque ya no se puede dar el lujo de que lo haga el ENE totalmente, porque hay mucho manoseo. No se puede permitir que lo haga el gobierno porque también hay mucho manoseo. Entonces se ocupa hacerlo independiente, pero que sea efectivo. Cuando dice manoseo es que los políticos que meten manos en algo que no saben o solo por cumplir con favores. No, es que cuando ha pasado que lo ha hecho la ENE, mucho manoseo político, mucha intervención de los gobiernos, y este tema va más complejo, va más grande la pérdida, va más perdiendo más la ENE, va perdiendo más la atención al cliente del pueblo hondureño. Se utiliza la pérdida para afectar la institución, y la pérdida nomás es un elemento de la energía en cuanto a la distribución que se puede atacar conforme a metodologías técnicas, científicas, operativas y legales. Cuando hablamos de pérdida, es hurto. Es hurto de energía, sí, porque es un hurto descarado, y hay en otros casos que hay una pérdida porque no es responsabilidad del cliente, sino que el ENE no le ha instalado el secundario, el primario, o no le ha instalado el medidor que necesita, y el usuario tiene que ponerse directo porque ocupa la energía. Si no se le cumple el tiempo y no le llega a instalar el medidor, el cliente tiene que pagarse directo. Entonces se ocupa toda una estrategia sistemática para reducir la pérdida, pero nosotros creemos que sí se puede. ¿Y quién es el que más roba? Bueno, es que hay un ejemplo claro de que hay un 25%, un 20% de los clientes en el país que consumen el 80% de la energía. Y entonces el hurto está en los mayores consumidores, en el gran consumo, llámese residencial, comercial e industrial. No está en los 900,000 o en el millón de clientes que están en la extrema o está en las áreas de más baja plusvalía. No está ahí. ¿Cuántos clientes tiene la ENE hoy, aproximadamente? Tiene aproximadamente 2.100.000 clientes. Un poquito más, porque va creciendo. Hay una demanda que está estacionada, que a medida vaya floreciendo esa energía que se ocupa, va a ir creciendo mayor la demanda. Si fuesen 2 millones y usted habla de un 25%, que es el que hurta, estamos hablando como de 500,000 entre residencial, parte comercial, industria. Este sector es como medio millón. Este sector como unos
450,000 clientes, el ENE debe tenerlos con medición inteligente, con lectura remota, cortarlo, reconectarlo, supervisarlo y mandarlo al campo con las cuadrillas del ENE a la supervisión, a lo que tenga que ver ese trabajo, ya llámese primario, secundario, acometida, medidor, tiene que hacerlo alguien en particular para que el ENE no meta la mano ahí. Y se ha identificado estas empresas, estas residencias, estas casas comerciales que hurtan energía, ¿se pueden identificar? Sí están identificadas porque cada circuito exactamente tiene el reporte del lector o el reporte del vecino. ¿Y a quién hay que decirle, mire, aquí están robando energía? Eso es lo que hace falta a quien decirle, porque mientras no existe un verdadero plan de reducción de pérdidas, no una línea de reducción de pérdidas manejada por políticos o manejada por gente que no sabe nada de eso, sino realmente que tenga la estrategia de los sistemas implementados en el campo, conjuntamente con el talento humano de hombres y mujeres, porque hoy hay técnicos, hombres y mujeres que conocen la energía y que pueden trabajar en esa área de reducción de la pérdida. Yo tengo la certeza que haciendo un buen plan pérdida, bien dirigido, bien coordinado, bien sistematizado desde los sistemas, porque este trabajo se hace en el campo desde los sistemas para atender la parte comercial. ¿Se podría recuperar entonces? Claro, el ENE usted tiene 38% de pérdida, usted le baja 10% de pérdidas inicialmente, un 5% de pérdida, sumado un 15%, automáticamente el Estado de Honduras, el país, la población va a sentir la recuperación del ENE. Por eso es importante que bajo este modelo de la reforma energética se trabaje en la parte de la operación y mantenimiento aparte y la parte de la pérdida aparte, partiendo de que el ENE hace su bloque de trabajo de distribución, como lo está haciendo actualmente. Igual también que deben de entrar los sistemas regionales, pero se debe de tener el equipo indicado para que cada grupo de compañeros en todo el país haga la función conforme está establecido en el marco de la norma del ENE. Y usted me decía, ese es el punto, no hay a quien decirle cuando se detecta que alguien está robando, porque hurto es robar, le están robando a Honduras, al Estado, la ENE es una empresa estatal, ahí está el punto, porque Sí. esto es un delito, robar. Sí. Entonces, mientras aquí no se siente un precedente y ver en el mamo a alguien que está robando, la cosa va a seguir. Permítanos, Miguel Aguilar, hacer una breve pausa. Interesante esta plática, diálogo, conversación con el presidente del ENE, una persona que conoce muy bien, pero muy bien del tema. ¿Cuántos años ya en el ENE? 34. 34 años. ¿Cómo no saber de lo que estamos hablando? Una breve pausa. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Cada meta comienza con una buena decisión. Deposita, incrementa tus ahorros con 1,000 lempiras o más en tu cuenta de ahorro Ficosa y participa por 1,000,000 de lempiras, porque ahorrar es poder. Abre tu cuenta ya con Banco Ficosa. Estamos hablando con Miguel Aguilar, presidente del ENE. Las reformas de las que tanto se habla, y que hoy se discuten en el Congreso Nacional, ¿por qué tanta opinión? Hay gente que dice que es que van a privatizar la ENE. Usted que conoce bien del tema, ¿es privatizar la ENE, sí o no? Mire, esta reforma ha tenido mucha manipulación, mucho manoseo. La verdad que Honduras necesita una reforma energética. El ENE ocupa un nuevo modelo energético en el país. La reforma energética, en este caso, que es una reforma al decreto 404-2013 y es una reforma al decreto 46-2022, más o menos a un artículo 18 artículos reformados,
y a otros 18 artículos eliminados. Esta reforma energética acarrea 3 líneas. Una es el ordenamiento de la gobernanza del sector energético. El rol del privado, de cuál es el rol del privado en esta operación energética, y la escisión del ENE, donde el ENE se separa en 3. Se separa en generación, transmisión y distribución contablemente. El ENE se separa contablemente, pero acá arriba tiene una ENE matriz, que esta ENE matriz es la que va a coordinar generación, transmisión y distribución. La ENE matriz tiene su rol también en la ley y establece entonces que esta empresa de generación será una empresa que podrá participar en licitaciones de energía o de construcción, como las quiera ver, independiente. Esta empresa de generación actualmente tiene un superávit de arriba de 3.000 millones. Si teniendo un contrato y vende su potencia, va a ganar 3 veces más. Entonces no hay ningún riesgo en que se diga se va a privatizar El Cajón, Cañaveral, Río Lindo. Eso es mentira. Cierto, eso es mentira. Transmisión tiene una ganancia de 1.400 millones. Y transmisión, lo que tiene que ver usted bajo el caminar de la mejora en transmisión es aplicar el proceso de licitaciones el plan de expansión de transmisión, que son más o menos entre 40 y 45 proyectos entre subestaciones y líneas que ocupa el país. Entonces usted las licita. Y transmisión debe calificarse como seguridad del Estado, porque sería lamentable darle una línea de transmisión a un privado para que ese privado la controle y diga, no dejo pasar a este por acá, a este no le puedo transmitir su potencia. ¿Quién quiere el servicio? No, por eso es que esto debe calificarse como seguridad del Estado, la transmisión, donde acarrea la potencia y la seguridad energética al país, desde la generación a la distribución. O sea que el tema del ENE tiene que verse como un tema de Estado. De Estado, sí, de Estado. Entonces ya hablamos de generación y transmisión, aquí no hay ningún riesgo. Y aquí está el ENE matriz, que es la ENE de 1957, no desaparece. Pero el ENE dice, yo necesito aislar y luego separar y tener contablemente esta empresa el rendimiento, cuál es la pérdida, qué es lo que ocupo, qué es lo que necesito, qué es lo que puedo licitar. Pero donde sí está entonces la dificultad más grande es en la distribución. Por eso usted ha escuchado que dice, bueno, tenemos 38% de pérdida. Tenemos más o menos una necesidad de más de 1.000 millones de dólares en invertir en líneas de distribución o en transformadores o líneas secundarias o las mejoras de la red de la distribución. Y acá es donde también se tiene el problema social y el problema político. El problema social es porque hay mucha población que no tiene energía. Hay otra población que tiene energía, pero está en una extrema pobreza. Hay otra población que tiene energía, pero no está consumiendo 250 kilowatts. O sea, está consumiendo en una escala bastante baja y son arriba de 600.000 clientes. Los otros clientes son más o menos subsidiados. Y la otra parte, que es la que está en sector comercial, industrial y residencial, está en mayores consumos, arriba de 500, 600, hacia arriba de kilowatt hora. Entonces, hay mucha gente de esta que sí paga energía, pero hay otro gran montonón de población que no está pagando la energía. Una porque está hurtando la energía y otra porque realmente el Estado, la ENE, no le ha construido las líneas, no le ha llevado el secundario, el primario, toda la norma adecuada para instalar el medidor. Pero aparte de eso también se tiene un problema mucha población en los bordes de los ríos, donde no hay tenencia de la tierra, que no tiene el documento de su tierra. Y la ENE le pide el documento de la propiedad o lo que alquila para instalar el medidor. Entonces ahí tiene que haber un cambio en la norma de cómo es que se le va a instalar un medidor a aquella población que tiene todos los requisitos energéticamente hablando para instalarle un medidor. Porque no le puede instalar un medidor si es un arañero el que tiene y a pura infantería se lleva la energía a la población con 2 cablecitos ahí arañados y pegados uno tras de otro. Eso es complicado ahí. Eso es complicado. ¿Qué hacen ustedes cuando ven un caso de esos? No, en esos casos ahí se le llaman arañeros, se le llaman un montón de nombres, pero hay un lugar de eso cuando no tienen medidores, que se pegan directo de los transformadores
Y eso incluye las pérdidas. Se incluyen las pérdidas, pero eso no es la gran incidencia de la pérdida. Lo que le consume 30 viviendas ahí, se lo consume una sola vivienda acá, con aires acondicionados, con piscina climatizada, o una empresa grande que se pegó en directo en el Y ese que tiene en la aire mañana. acondicionado, que tiene su piscina y todo, y que consume energía, está Sí. hurtando. Claro, está Y lo hacen hurtando. de manera maliciosa. Ay, lo hacen de manera maliciosa. Entonces, aquí lo que se ocupa realmente en la parte de la reducción de la pérdida es esquematizar un buen plan donde se le asegure a la población la mejora de la calidad de servicio, porque primero hay que mejorar la calidad de servicio al pueblo hondureño, meridianamente también instalando o cambiando medidores, porque hay más de 250,000 medidores que han sido solicitados al ENE y es responsable de no instalarlos. Yo lamento que ya ha pasado cuántos meses del gobierno, 6 casi ya. Ajá. Y no se ha elaborado un verdadero plan pérdida. Nosotros proponemos un plan piloto de 20, 25 circuitos rápidamente, porque se tiene todo para hacerlo, y luego ver cómo se trabaja entonces un esquema grande de reducción de pérdidas donde se puedan meter diferentes empresas a trabajar controladas por los sistemas, supervisadas por el ENE, por el talento humano que la empresa tiene, hombres y mujeres. ¿Cuánto tienes en colaboradores, Lené? En distribución más o menos son 1,080. ¿Y por todos los empleados? Por todos los empleados, porque como la ENE también tiene empresas contratados bajo el fideicomiso, en la unidad técnica casi 2,000 personas ahí, yo creo que hasta más, y otras empresas que son tercerizadas, que hacen trabajos de mantenimiento de línea, reparación de fallas. Pero esto se va a abrir, porque me refiero a espacios de trabajo, porque la ENE necesita talento humano en campo y va a haber dinero invertido en estas áreas, tanto de transmisión como de distribución, y se va a tener que contratar personas para que cambien línea, para que cambien secundario, para que cambien acometidas, para que hagan trabajos específicos, en puntos específicos, y poder entonces bajar la pérdida que es necesario para la institución, para el país, y para que el ENE salga adelante en medio del modelo, porque el modelo de la reforma no lleva una orientación a reducir la tarifa o una orientación a bajar la pérdida. Para eso no es la reforma. Sí, estas reformas que se discuten en el Congreso Nacional son la solución o parte de la solución a este problema del estatal. Sí, parte de la solución, porque es que, vea, mire, después va a tener que llegarse a un proceso de licitación de más de 2,000 megavatios para poder tener diversidad de matriz de potencia para abaratar el costo del kilowatt hora del pueblo hondureño. Se tendrá que mejorar sustancialmente todo lo que corresponde a la medición y a la atención al cliente, a aperturar oficinas en todo el país. Yo le pongo el ejemplo a mucha gente, por ejemplo, de Ocotepec, que viene de Ocotepec a Santa Rosa de Copán a poner una queja, o las zonas de Olancho, por ejemplo, o las zonas de La Guan, o las zonas de Occidente, de otras zonas de Occidente. Sí. Que vienen largo a poner una queja a una distancia. Tiene que acercar la atención al cliente. Tiene que acercarla más a la población, llegar más a la gente. Es fundamental eso para la institución. O sea, no hay cobertura total en atención al cliente. No hay cobertura total, porque en los departamentos más grandes lo que hay son 3, 4 áreas donde atienden a la población, y la demanda ha crecido tanto. Hoy debe aperturarse la atención al cliente, sí, para dar cobertura, pues. Y en eso estamos completamente de acuerdo. Vamos a ver. Y Honduras es un país bonito, hombre. Honduras es un país bellísimo, que se puede crear empleo en energía. Fíjese que hace pero mucho tiempo a mí me dijeron, no, si Honduras solo aprovecha de sus recursos naturales el 15% para la generación de energía. Sí. Aquí hay bastante agua. ¿Es cierto eso? Es el segundo país con más riqueza hidroeléctrica, Honduras. Pero no se aprovecha. Vean, no se aprovecha. Mire, yo tuve un ejemplo a Patuca. Cuando íbamos ya a echar a andar Patuca, la gerencia de la ENE se negó a que pusiéramos a que echáramos a andar la planta, y me decían los chinos, ve cuánta cantidad de agua, y en ese tiempo estaban las crecidas
del río ¿Y esa agua Guayape que se Guayambre. desperdicie? Se fue el agua, se pasó Agua el que podría generar energía. Agua que podríamos haber generado. ¿Y por qué la decisión de no echar a andar un proyecto que sirve, que de una otra manera nos sacaría, no digamos si es la solución al problema, pero aminoraría la problemática? Bueno, lo que le quiero decir es que Honduras, igual como es en Patuca, que esos ríos, si bien es cierto, ahorita ha llovido menos, ¿verdad? Pero ya va a llover más, Dios nos va a mandar más agua. Y ese embalse de Patuca se va a llenar todavía más, ya está generando 18 megavatios más o menos. Pero es importante hacerle otra alza a la cortina de Patuca para que pueda tener más agua en el embalse. Pero lo que le quiero contar es que Honduras es el segundo país con más riqueza hidroeléctrica. Y ¿Después de quién? Después de Nicaragua. Ajá. Nosotros tenemos el río Ulúa, el río Chamelecón y otros ríos donde se pueden instalar complejos de generación. No solamente, digamos, Patuca, sino se puede instalar Patuca 2A. Ya están los proyectos. Sí. Digamos en el Chamelecón, en Llanitos, en Jicatuyo, sí. el tablón, que debe armarse un complejo, el tablón. Fíjense que de los llanos y Jicatuyo, sí, los llanos... ¿Cuánto tiempo se viene hablando? Yo tengo más de 20 años de estar escuchando esos proyectos. Sí, así es. En resumen, por lo que yo lo he escuchado a usted, aquí lo que falta es decisión política, decir, vamos a tomar en serio el tema del ENE, y más que tomar en serio el tema del ENE es tomar en serio la distribución del servicio a la gente. Mire, que demanda energía. Los proyectos que son del Estado ya están en el artículo 7 del decreto 46-2022 y dice que son del Estado. Entonces podría ser un acuerdo de Estado a Estado en traer a los japoneses, a los americanos, a los chinos, a que nos construyan, si no podemos que nos construyan. A quien nos quiera construir, pero hay que traerlo. Y esa es decisión política. Pero es que Honduras tiene que llegar ahí, ya no podemos seguir dependiendo del líquido negro. Pero es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que aquí dicen, es que si nos acercamos a este amigo, se va a enojar el otro. Y ocupando que nos construyan. Porque nosotros no podemos por sí solos. Entonces busquemos quién lo hace. A mí me dicen unos amigos del sindicato del CIE de El Salvador, me decían, nosotros quisiéramos tener esos ríos de Honduras en El Salvador. Le harían lujos acá. Eso lo harían. Bueno, entonces aquí se ocupa un complejo en Chamelecón, que es un río que nos hace estragos. Y esa agua se pierde. Se pierde y nos hace porra abajo de la Lima, sí. Baracoa, Progreso. Todo el Valle de Sula. Todo el Valle de Sula. O sea, esa agua usted dice que lo que debería hacer el Estado de Honduras es aprovecharla con otro complejo energético. Sí, con un complejo. Se deben de hablar de complejos energéticos. En el Ulúa y en el Chamelecón, que son dos ríos inmensos. No digamos en el Guayambre, Guayape, sí. Y en otros ríos, digamos... la quinta turbina del Cajón, hay que instalar la quinta turbina. Yo creo que ya están haciendo, no es que creo, ya están haciendo estudios importantes. Con todo lo que usted menciona, al final, es cómo se ha administrado la ENE, que no han sido visionarios. Por eso que yo no acepto que diga, mire, la ENE está quebrada. Medio mundo escucho que dice, mire, que la ENE está quebrada. La ENE no está quebrada. La ENE lo que está es mal administrada. Lo que la ENE ha tenido es mala voluntad política, gerencial y de gobiernos. La institución es una empresa noble, con firmeza, con decisión, con legislación. Bueno, en medio de lo que se acarrea la reforma, la institución avanza. La institución tiene buenos trabajos en generación, en transmisión, algunas líneas licitadas, pero en distribución estamos un tanto atrasados, no solo por la pérdida, porque la pérdida es como el punto negro que tapa la pantalla. Y anóteme esa parte, Darling, porque es importante lo que acaba de decir Miguel Aguilar. La ENE no está quebrada, es mal administrada. Sí, y con todo lo que usted ha explicado en esta noche, deja claro que aquí lo que ha faltado es decisión política de ver la ENE como un tema realmente nacional, o sea, de seguridad nacional, que garantice el servicio a la población. Y si hablamos de la deuda a los generadores, es una deuda de una energía que ya se consumió y que la debemos, que tenemos que pagarla, que esa energía se generó, se transportó, se consumió. Que la consumimos. Que la consumimos, esa energía, y esa energía que está en deuda. Y lo que planteamos nosotros es, agarre esa deuda grande, esa deuda histórica, esa deuda heredada, esa deuda de años, y métale en un banco a largo tiempo y a baja tasa.
la banca nacional o banca internacional, pero a largo tiempo, y que nos permite entonces ir sobre la reducción de la pérdida, ir sobre la mejora de la calidad del servicio, sobre la mejora de la calidad del servicio al cliente, y entonces pagar el bolsón de esta operación de distribución, de esta operación, y pagar la operación que se debe o que se debería a la banca internacional a baja tasa, porque así permitiría que el NE tenga más oxígeno en recuperación de la pérdida y también en el pago de las facturas a los generadores actuales. ¿Cuándo vamos a dejar de hablar de esa palabra de las pérdidas del ENE? Cuando alguien venga y se amarre bien los pantalones en una gerencia y diga, vamos a tocar este tema de verdad. Bueno, va a llevar un buen tiempo porque todo esto es un proceso, pero sí es importante decir que de un 38%, y si el ENE logra bajar un 15%, de 38%, el ENE va avanzando sustancialmente. Lo ideal sería bajarla a cero. Y de ese dinero que va a bajar en un 10, 15%, el ENE se va recuperando más. Se va recuperando más y va agarrando el feeling de poder llegar al cliente, llegar al usuario y decirle, venga, mire, yo le voy a dar un buen servicio. Le voy a poner su secundario, su primario y le voy a poner su medidor. Pero no medidor prepago, que le asustan a la gente ahí, que le dicen que le van a poner medidor con una tarjeta. No hay condiciones en el país para eso. No hay condiciones. Hasta habían sacado una tabla que me dijeron ahí de que cómo le iban a cobrar a la gente. Mire, no se deje engañar. No hay condiciones en Honduras para poner medidores prepagos. Lo que sí se va a instalar son medidores normales, inteligentes, medidores digitales, que hoy en día son medidores que se pueden conectar, reconectar, cortar y Miguel, tratar. ¿Será que en algún momento el gran empresario que ha hurtado, esas empresas, la industria que siempre se ha hablado que hurtan, van a pagar lo que realmente consumen? Vea, mire, la ENE en medio de este proceso está obligado a mejorar la facturación. Y no significa que mejorar la facturación significa cobrarle más a la población. No, que pague lo justo, lo que consumió. Cobrarle lo justo. Porque hay mucha gente que se está quejando que le están cobrando de más. Y es válido que le hagan la revisión, que le hagan el censo de carga para verificar si no le han hecho una mala lectura, porque eso puede suceder. Pero la ENE debe mejorar su facturación en el sentido de que todos tenemos que pagar la energía eléctrica. Claro, lógicamente, hay gente que la ve duro para pagar la energía a final de mes. O compra la comida o paga la luz. Será por error cuando dicen es que me están cobrando como si fuera sector comercial o sector residencial. Bueno, ¿de quién sería el error ahí? En todas esas cosas se deben de corregir si en verdad a un cliente de área residencial le están poniendo una tarifa comercial. No debería ser así. El problema o alguien normal que ve en una colonia que le coloquen algo como que está en una residencial. El otro día me encontré una señora y me dijo que ella había alquilado una casa para un negocio. Le habían puesto un medidor al cliente ahí para el área comercial y luego se fue a vivir ella a la casa, le quedó el mismo medidor y le están cobrando la tarifa comercial. Le digo, ¿en la casa? En la casa. Entonces le digo, vaya a la oficina X, a tal dirección, y ahí vaya y ahí le van a dar un numerito y ya le di mi número yo para cualquier cosa me pegue una llamadita ahí para ver en qué puedo ayudarle yo. Pero hay casos de esos que se dan. Pero acá la ruta está de cómo se reduce la pérdida bajo un plan estratégico que no tiene nada que ver la ley en eso, la reforma. La reforma, reitero, el pueblo hondureño es una reforma de ordenamiento, es una reforma de darle el rol de gobernanza al sector, el rol de gobernanza al gobierno, la función operativa que tendrá el ENE separada, generación, transmisión, distribución, pero con la línea del ENE de 1957, porque si bien es cierto que hay una separación, pero los trabajadores y trabajadoras también pasan a cada área conforme lo establece la ley, hasta hoy que falta todavía la aprobación. Con lo que usted me dice, la reforma lo que buscan es que la ENE esté bien administrada. La reforma busca, fíjese, que el ENE por lo menos compite en igualdad de condiciones, que el ENE tenga facilidades de poder búsqueda de financiamiento y que el financiamiento no se atasque porque tenemos esta gran pérdida en distribución, sino que venga a transmisión y venga a generación estatal o a generación privada. Porque las licitaciones de potencia que se van a hacer son licitaciones privadas. Y es mentira que se va a privatizar. No, es que no
no hay mecanismo. Mire, si la más compleja para nosotros en el estudio sindical desde hace mucho tiempo es distribución, porque en Guatemala vendieron la distribución. Entonces lo que puede pasar es que el modelo de distribución entonces no funcione y diga, no funciona el modelo de distribución, la vamos a vender distribución. Es decir, es inaceptable, porque tiene todas las herramientas para ir sobre la pérdida, sobre la calidad de servicio, sobre la operación y mantenimiento. No hay excusa, pues. Y con el personal ahí del ENE. Miguel, llegamos al final, le cedemos un minuto para que usted le hable al pueblo hondureño realmente de cómo está la ENE al día de hoy y qué es lo que se viene para el estatal, porque el propio presidente de la República ha dicho, la ENE es como una herida que desangra las finanzas del país. Me gustaría que usted le hable al pueblo hondureño con franqueza en un minuto. Corre tiempo. Bueno, yo le digo al pueblo hondureño como presidente de las y los trabajadores que la ENE la vamos a recuperar. En medio de la adversidad tenemos la certeza que bajo el modelo implementado en generación se va a levantar, transmisión se va a levantar y distribución. Vamos a buscar el mejor modelo apropiado para que funcione tanto la operación y mantenimiento de la distribución, que le den un buen servicio al pueblo hondureño, que le abaraten el costo del kilowatt hora, porque es un desgarro cada 3 meses que se le aumente la tarifa al pueblo hondureño, que es inaceptable, y que se reduzca la pérdida en distribución. Sí se puede, en el marco de toda esta operación que se va a hacer, protegiendo la ENE de 1957, manteniendo la vigencia pública de la ENE, pero lógicamente aperturando los espacios de inversión que la ENE necesita en las 3 áreas: generación, transmisión y distribución. Y los trabajadores estaremos haciendo todos los días nuestro mejor esfuerzo en cualquier zona del país. Y siempre cerramos con 5 frases o preguntas. Y como aquí estamos en la palabra, usted me lo va a resumir con una sola palabra. ¿Será que salimos? Vamos a ver. Con una sola palabra me va a resumir lo que se le venga a la mente con las frases que yo le voy a lanzar en esta noche. Y comenzamos. Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Una empresa histórica en el país. Trabajadores del ENE. Certificados y calificados. Reformas a la ENE. Una alternativa viable para el país y para la institución. Un problema serio que siempre hablamos, pérdidas en la ENE. Es la situación más compleja que hemos vivido por muchos años, pero tenemos la certeza que en medio de lo que se pueda avanzar, saldremos adelante. Y en una sola palabra, ¿quién es Miguel Aguilar? Miguel Aguilar, un intibucano, sanpedrano, presidente del ESTENE y con un buen equipo de trabajo en todo el país y con la fe en Dios que vamos a salir adelante. Muchas gracias, Miguel Aguilar. Gracias. Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, hablando abiertamente sobre las reformas, sobre las pérdidas, sobre el manoseo político que ha existido y que sin duda alguna son los responsables para que la ENE esté mal administrada. No es que esté en quiebra, está mal administrada, pero confiemos que va a salir adelante. Usted siga con nosotros porque a continuación se viene LTV Noticias Estelares. Buenas noches.